nos preocupa mucho a los padres y nos ha preocupado algunas cifras que hemos escuchado, ¿no es cierto? Las pensiones de los colegios particulares se va a incrementar. En realidad, quienes tenemos hijos en etapa escolar y tenemos la suerte de tenerlo en un colegio particular, se incrementan todos los años. Todos los años se incrementan las pensiones y la verdad también es que la relación de la pensión con el incremento del país, no sé qué tanta relación tenga que ver. Hablo en los hechos, no en la normatividad. Don Justo Zaragoza, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y muy buenos días. Buenos días. Se supone que debería jugar un poco el incremento de las pensiones con el incremento inflacionario y este tipo de cosas que en realidad no siento que sean así. ¿Por qué se producen estos incrementos? Ayúdenos a entender un poco usted que analiza estos temas. Bueno, este año el incremento de las pensiones en los colegios se registra en el 70%. Eso significa que hay un 30% de colegios que no sube pensiones. El año pasado creo que fue algo el 60% de colegios quienes subieron. Bajo esta lógica, lo que ocurre es que hay colegios que suben las pensiones todos los años, montos menores, y hay otros colegios que hacen sus incrementos cada 2 o 3 años y normalmente son montos un poco más altos. Entonces, esto es lo que suele ocurrir. Pero no hay una normatividad al respecto. No existe normatividad de esto. Libre comercio. La normatividad lo que exige es que el centro educativo debe informar el año previo a los padres de familia y una vez que cumple con esta comunicación, pues tiene toda la facultad de hacer el incremento. Ahora, si nosotros analizamos un poco más sobre qué está ocurriendo con el sistema educativo privado, cuál es la situación de los colegios privados, podríamos entender un poco más, no solo el tema del incremento, sino cuál es la situación. Entonces, lo que tenemos es que en el Perú tenemos una educación privada muy heterogénea. Entonces, tenemos colegios buenos, tenemos colegios regulares y tenemos colegios malos. Por otro lado, todo esto tiene que ver también con lo que ocurre en la educación pública. En la educación pública, en los últimos años, por ejemplo, en Lima ha crecido probablemente 1 millón de habitantes, pero no se han abierto nuevos colegios. Eso es cierto también, hay una sobrepoblación. Pero esa idea de antes, que usted nos dice, antes que se pierda lo que usted nos estaba comentando, esa idea que hace muchos años atrás se tenía de que el colegio privado era sinónimo de una mejor educación con relación a la pública, ya se acabó. Eso sí, definitivamente, porque inclusive los últimos ratios, las últimas mediciones censales que tenemos todavía vigentes, ya que el anteaño pasado no se hicieron las mediciones, lo que sabemos es que los mejores resultados, por ejemplo, en resolución de problemas de matemática, en promedio se da en los colegios públicos, por encima de los colegios privados. Eso significa, ahora, conocemos colegios privados que tienen muy buena calidad educativa, sin duda, pero si los promedios son más bajos que la educación pública, significa que hay muchos colegios privados que tienen resultados paupérrimos, mucho peor que los colegios públicos. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Porque creo que una educación privada de calidad es lo que ocurre en todas partes. Entonces, siempre que no debe crecer demasiado, debe tener una participación en los países desarrollados es del 5 al 10%. Acá la participación de la educación privada es arriba del 30% a nivel nacional y dentro de Lima es incluso el 50%. Entonces, justamente porque por un lado no ha crecido la escuela pública y entonces han aparecido colegios privados pequeños, precarios, que no tienen infraestructura adecuada, los profesores tienen sueldos por debajo de lo que gana un profesor de la escuela pública. Es que se convierte más en un negocio, en una forma de obtener dinero, más que balancear el tema en un pro educación, digamos, ¿no es cierto? Más que convertir esto en una forma de brindar buena educación, se convierte en una forma de obtener dinero rápido. Claro, y es que ha ocurrido muchas veces que son profesores que no tienen trabajo y terminan haciendo su propio colegio, ¿no? Entonces, es muy precario.
hace años ha sido más fácil abrir un colegio que un restaurante. Sí. Entonces, no hay los requisitos que se debe cumplir, se ha saltado defensa civil, la licencia municipal, y prueba de ello tenemos ahora decenas de colegios informales, ¿no? En el colmo del hecho. Entonces, claro, tenemos colegios que te dan certificados a nombres de otros colegios. De otro colegio, de otro distrito o incluso de otra provincia. No, pero justamente ahí todo eso ha ocurrido porque hay un vacío que afortunadamente en los últimos años se viene trabajando. Creo que hace 4 o 5 años ha habido un punto de inflexión, pero todavía eso no llega a que todo el sistema pueda mejorar. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que los resultados en los colegios públicos están mejorando. El año pasado no hemos tenido huelga. Durante todo el año ha habido un año escolar muy normal. Tenemos los libros que se llegan. Ha sido anormal, más bien. Nos encantaría que lo normal sería que nunca haya huelga. Correcto. ¿No es cierto? Pero casi nunca se cumple con la currícula en el sector público por la cantidad de paros y huelgas. Ya vimos lo del año pasado, ¿no? Ahora, lo que este año, por ejemplo, tenemos es que hay un incremento del 20% a los profesores de la escuela pública. Y eso es una buena noticia porque permite que se cierren las brechas de sueldos bajos en los profesores. ¿Y qué es lo que ocurre además en el mercado de los profesores? El promedio de un profesor es de 46 años. Más del 30% de los profesores están arriba de los 50 años. Eso significa que tenemos profesores que en breve van a ir saliendo. Y tiene que venir una nueva. Entonces tiene que haber nuevos estudiantes que entren. Pero ahí todavía tenemos algunas dificultades. Antes de entrar a ese tema de las dificultades, permítame, voy a hacer un paréntesis, por favor, para llegar al Congreso de la República. Tenemos información en vivo y seguimos hablando de este tema de educación. Adelante con esa información, Álvaro. Gracias a información en vivo, nosotros nos encontramos en el Parlamento Nacional, donde el día de hoy se ha aprobado la unidad parlamentaria sobre el congresista Moisés Moya, así como también la atención del trámite de solicitud judicial para retirar la unidad parlamentaria del aire. Esto hay que señalar que se ha postergado, y es que en realidad lo que quieren es la opinión constructiva de la Comisión de Constitución, así que queda pendiente todavía el tema del congresista y de la presidenta. En estos momentos, durante la declaración de la presidenta de la unidad parlamentaria de la Constitución. Definir si debe ser una sentencia firme y ejecutoriada. ¿Cuál es el ánimo de dilatar este proceso, congresista? Aparentemente esto es lo que se ha aprobado. Lamentablemente no se ha puesto un plazo para que la Comisión de Constitución emita este informe, así que nosotros estamos quedando, digamos, en suspenso y a la espera de la Comisión de Constitución. No es lo que yo hubiese querido, no es lo que nosotros estábamos solicitando como presidencia de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria, porque creemos que en este caso ya se debe de proceder al levantamiento, porque no es necesario esperar una opinión, porque no es vinculante, no es obligatorio, no es necesario que nosotros esperemos que la Comisión de Constitución nos diga si debe de ser una sentencia firme o no. Sin embargo, es una cuestión previa que legítimamente los congresistas han presentado y hemos emitido entonces esta votación, con la cual no comparto. Sin embargo, se tiene que respetar las mayorías. La primera instancia a la que ha hecho referencia el congresista Tubino, ¿es válida? ¿Cuál es la posición de la presidencia finalmente? La posición de la presidencia era que proceder a trámite, toda vez que nosotros ya habíamos emitido la consulta al Poder Judicial. En meses anteriores nosotros hemos consultado respecto a esta sentencia firme al Poder Judicial y el Poder Judicial nos dijeron, esta es sentencia firme. Ya la Corte Suprema ha emitido una opinión al respecto, diciendo que esto es sentencia firme. Entonces, en nuestra opinión, no tenía ningún sentido
pedir una segunda opinión a la Comisión de Constitución. Sin embargo, lo que mandan aquí son los votos, manda la mayoría y lamentablemente pues no se ha aprobado lo que ánimo nosotros... entonces de dilatar este proceso sabiendo ya cuál va a ser la respuesta final de la conclusiones. Ustedes saquen sus conclusiones, esperemos y ruego, exhorto a la Comisión de Constitución que se pueda ver esto con la mayor celeridad. Ya han pasado más de 50 días en que nosotros hemos solicitado esta opinión y esperemos que puedan sesionar cuanto antes y puedan emitir un informe, puedan emitir esta opinión para nosotros finalmente ya concluir con este caso y proceder como corresponde. Como les digo, la posición de la presidencia era proceder con el levantamiento, no el levantamiento en sí, sino admitir a trámite para luego ya debatir el tema de fondo, ¿no? Correcto. Declaraciones de la congresista. Muy bien, ahí estaban declaraciones de la presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, la congresista del APRA, Luciana León. Ahora, sería interesante, seguramente más adelante Álvaro sí nos va a dar esa información de quiénes votaron para que esto vuelva a la Comisión de Constitución y ahí se determine, se dé una opinión. Hay un punto clarísimo que acaba de decir Luciana León. Nosotros ya hicimos la consulta al Poder Judicial para ver si esta es una sentencia firme o no es una sentencia firme. El Poder Judicial ha dicho, oigan, esto es una sentencia firme. Lo que falta es que sea ejecutoriada, que se cumpla. Pero la sentencia es firme. Pero quieren que vaya a la Comisión de Constitución. Bueno, vamos a averiguar quiénes votaron a favor de que vaya esto nuevamente a la Comisión. Y ojo, no le han puesto plazo. O sea, no es que vaya a la Comisión de Constitución para que en un plazo de 72 horas... No. Que nos informa cuando quiere. Pues, ¿no? Vaya a la Comisión de Constitución y si tiene tiempo nos informe. Si no tiene tiempo no se informe. No importa. Igual aquí, entre otorongos, no nos comemos. ¿No es cierto? Eso es lo que se dice a la gente. Pero en fin, realmente me parece a mí preocupante que estas cosas pasen. Por la institucionalidad del propio Congreso, que está bienvenido a menos. Estamos con don Justo Zaragoza, director del Grupo Educación al Futuro, experto en educación, analizando este tema de los colegios particulares, de cómo se está dando ahora, y estábamos conversando de cómo en algún momento, inclusive hacer colegio, nos hacía una referencia, señor Zaragoza, hacer un colegio en el Perú era más fácil que pedir permiso para un restaurante, ¿no? Así es. Y bueno, y eso ha traído consecuencias, ¿no? Que ahora hace falta regular, hace falta controlar y, si es posible, cerrar estas instituciones que no dan la talla, ¿no? Y claro, esto perjudica incluso a los colegios privados que dan buen servicio. Entonces, por el bien de los estudiantes y de la comunidad educativa, pues hace falta que se ponga un trabajo más riguroso en la fiscalización para que esos colegios desaparezcan, ¿no? Por otro lado, en el tema de los colegios públicos, lo que sí es rescatable y es interesante es ver cómo ha ido mejorando, ¿no? Creo que uno de los ratios más interesantes es el del presupuesto, ¿no? En el año 2000, el presupuesto para educación era el 2.8 del PBI y este año el presupuesto en educación es 4.41. Creo que por primera vez en mucho tiempo hemos pasado el 4%. Y eso en términos monetarios significa que hemos pasado de 5.000 millones de soles en el 2000 a 30.000 millones de soles. Fuerte, o sea, ¿no? se ha multiplicado por 6. A pesar de eso, hay todavía una serie de factores que mejorar. Lo que sí, por ejemplo, este año es un dato interesante, es que el 20% de incremento para los profesores de la escuela pública. Y eso lo que debe empujar es a que nuevos estudiantes con un perfil interesante, los primeros alumnos de colegio público, sería muy bueno que quisieran estudiar educación. Otro tema interesante es también la meritocracia. Antes, un profesor, si tenía una maestría, no le servía de nada porque tenía un sueldo flat entre todos. Sí. Ahora, si un profesor tiene una maestría, tiene capacitaciones, pues puede escalar y tiene opciones de ir hacia un sueldo mayor. Tan es así que los profesores del COAR, de los colegios de alto rendimiento, tienen sueldos superiores a los 5.000 soles, ¿no? Igualmente,
los colegios privados, aquellos que estén homologados con el bachillerato internacional. El otro día escuchaba algunas críticas. Tienen sueldos mejores. Escuchaba el otro día unas críticas sobre el tema del COAR. Yo he aplaudido el tema del COAR de estos colegios de alto rendimiento. ¿Ustedes qué piensan? Ustedes que están investigando el tema de los colegios públicos. A mí me parece interesante que aunque sea un grupo, ahora estamos hablando más o menos de 5.000 jóvenes, de escasísimos recursos que tienen una educación extraordinaria. Exacto. El presupuesto por cada estudiante del COAR es de $6.500. Eso equivale a una pensión de 2.200 soles si lo lleváramos a un colegio privado. Con 2.200 soles uno ve el ranking de colegios y puede estar colegios del Humboldt, el franco-peruano, una serie de colegios bilingües, con bachillerato internacional. Que tiene el COAR. Que tiene el COAR. Con profesores que están muy bien formados. Entonces lo que tienen es una educación muy buena. Lo que nos está demostrando esto es que la buena educación en realidad cuesta. Y ahora, naturalmente... Cuesta, pero es inversión, no es gasto. Es inversión, definitivamente. Ahora, en el otro sector, con toda esta inversión que veníamos hablando, la inversión por estudiante actualmente es cerca de $2.000 por año para un estudiante. Si eso lo llevamos en términos de pensiones de un colegio privado, podríamos estar hablando de una pensión de 700 a 750 soles. Y con esa tarifa sí también podemos encontrar buenos colegios, ¿no? Estos colegios de las cadenas tipo Innova School, Futura School, que han aparecido, que son bilingües, que tienen muy buen performance, un sistema de enseñanza acreditada, tiene esas tarifas. Entonces, lo que estamos diciendo es que la educación pública viene mejorando y eso naturalmente lo que sí tiene un impacto en la educación privada, de tal forma que los sueldos que van a percibir los profesores en la educación privada también van a tener un incremento. Y esa puede ser una de las razones por la que muchos colegios están haciendo incremento de pensiones, porque la única forma que tienen los colegios privados para trasladar estos costos es trasladarlos a la... Claro, cuando el colegio vale la pena, bueno, uno hace un esfuerzo y paga. Hay una serie de normativas que para los colegios privados, por ejemplo, para que todos los profesores sean titulados. En este momento, más del 40% no están titulados en la escuela privada. Ajá, en la privada, es alto, ¿ah? Entonces, la normatividad es que los profesores sean titulados. Hay que salir de la informalidad, de eso no cabe duda, y hacer una fiscalización, ¿no? Creo que estas cosas van a ayudar para que la educación privada buena se quede y aquella educación privada que no da la talla o se cierre o se adecúe, ¿no? Creo que esas son las dos cosas que debe ocurrir, ¿no? Muy bien, don Justo Zaragoza, le agradezco mucho. Muchas gracias, y solo para invitarlos que nosotros editamos la guía de colegios. Esta es la edición número 20 de aniversario, que tiene una serie de estudios y está orientado a los padres de familia para buscar ¿Cómo se encuentra ese colegio? ¿Cómo se le encuentra? En los supermercados y en kioscos. Ok, ¿no? Ahí está. Entonces, la guía de colegios particulares y nidos. Para que le sirva como referencia para elegir el colegio de sus hijos. Tiene una serie de estudios, artículos y el directorio de la mayoría de los colegios privados de Lima. Le agradezco mucho nuevamente. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, señor.